este video vamos a aprender a crear una aplicación de React y Firebase utilizando su servicio de base de datos llamada Firestore. La aplicación que vamos a crear es una aplicación que nos permite agregar enlaces, eliminarlos, actualizarlos y listarlos. Básicamente tenemos un formulario para añadir datos y una lista de elementos para poder verlos. Es muy simple, vamos a añadir todos estos datos en Firebase. Por ejemplo, creamos un sitio web, le colocamos una descripción, por ejemplo este sitio web es de tutoriales, y si guardamos, le damos aquí en guardar, esto se agrega automáticamente. Esto utiliza el onSnapshot de Firebase. Si vamos en la base de datos, también vamos a ver que el dato se ha añadido. Ok, aquí está el dato que acabamos de añadir. También podemos eliminar, damos un clic aquí, nos pide una ventana de confirmación, le damos a aceptar y me manda una notificación de que se ha eliminado. También puedo editar, por ejemplo, me he equivocado en este enlace, quisiera que sea HTTPS y quiero que esté, por ejemplo, las palabras en mayúscula. Bueno, le doy a actualizar y se refleja automáticamente. Lo mismo en la base de datos, esto se actualiza también a medida que voy modificándolo. Ok, esta aplicación tan simple que vamos a crear el día de hoy lo vamos a crear desde cero. Vamos a añadir bootstrap, vamos a añadir los estilos, los componentes, vamos a añadir la conexión, vamos a utilizar Firebase desde NPM y vamos a añadir todo lo que ven aquí desde cero. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React. Para hacerlo, vamos a abrir una consola y generar un proyecto desde cero. Y existe una herramienta de React llamada Create React App que puede crearnos un proyecto ya completo. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir una consola o terminal. En Windows, para abrir una consola se presionan las teclas Windows más R y luego se abre esta ventana de ejecutar y aquí escribimos CMD. Esto va a abrir una consola. Por defecto la consola te ubica en la carpeta de tu usuario, simplemente vamos a navegar en el escritorio para crear la carpeta allí. Entonces primero voy a decir cd desktop y con esto ya estoy dentro del escritorio de mi computador. Ahora voy a ejecutar el siguiente comando. npx create react app, un espacio y el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a crear un proyecto que se va a llamar Firestore CRUD-React. De esta manera es como se va a llamar mi proyecto. Ok, vamos a dar un enter. Y esto en primer lugar lo que hará es que utilizando npx va a descargar la herramienta. Una vez descargada va a ejecutar la herramienta llamada create react app y va a crear una carpeta con este nombre y adentro todos los archivos necesarios. Les recomiendo que den un enter de vez en cuando en la consola porque la consola de Windows a veces simplemente se queda como bloqueado o algo por el estilo. Ok, entonces vamos a minimizar esto de aquí y vamos a abrir nuestra carpeta con nuestro editor de código. Una vez abierto, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que se generen los archivos. Y mientras se generan los archivos vamos a ir creándonos un proyecto en Firebase. Vamos a ir en nuestro navegador y vamos a buscar Firebase. Y vamos a entrar en el dominio o en la página llamada firebase.google.com. Ok, aquí tenemos básicamente el servicio de Firebase. Para utilizarlo necesitamos tan solo una cuenta de Gmail. Entonces voy a ir aquí con mi cuenta de Gmail donde dice ir a la consola. Y con esto tenemos finalmente la bienvenida a Firebase. Ok, ¿qué es Firebase? Firebase es tan solo un servicio de Google el cual nos ofrece un backend. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación de frontend, obviamente también necesitamos un backend. Necesitamos conectarnos a una base de datos, conectarnos a una manera de persistir los archivos, como por ejemplo las fotos de tus aplicaciones, una manera de poder tener datos en tiempo real, una manera de poder permitir al usuario autenticarse, saber si el usuario tiene permitido visitar algunas rutas o no. Bueno, todo eso lleva trabajo en el backend y por lo general se utilizan lenguajes de programación, lenguajes como Go, como Node, como Python y muchos otros más. En este caso, utilizando Firebase, si nosotros somos desarrolladores frontend o desarrolladores de aplicaciones móviles, no tenemos que preocuparnos por el desarrollo backend. El desarrollo backend ya está hecho, básicamente. Entonces, Firebase se encarga de eso, de que por unos pocos dólares vas a poder tener todo un backend ya creado y va a ser manejado por ti mismo, un desarrollador frontend, un desarrollador móvil. Ok, entonces en este caso vamos a crearnos un proyecto. Obviamente en este caso no tenemos que pagar nada porque estamos creando un proyecto de ejemplo. Así que tan solo entren con su cuenta de Gmail y van a poder crearse un proyecto. Vamos a ir aquí donde dice crear proyecto. Y lo primero que me pide es un nombre. En mi caso voy a llamar este proyecto fb-crud. Ok, fb-crud-react lo voy a llamar. Ok, vamos a darle en continuar. Aquí si quieres analíticas, en este caso vamos a deshabilitarlo, no es necesario. Vamos a darle en crear proyecto y con esto empieza la creación. Ok, aquí si vamos a nuestro proyecto de React ya se ha creado todo. Entonces vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo ya no lo voy a hacer desde la consola. Vamos a abrir aquí una consola dentro de Visual Studio Code. Para abrir una consola en Visual Studio Code presionamos F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P y se abre esta ventana de aquí. Aquí podemos escribir el siguiente comando.
terminal, integrated, y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Damos un clic y con esto se abre una consola exactamente igual que antes, solo que ahora dentro de Visual Studio Code. Ok, vamos a escribir el comando npm start. Y este comando lo que hará es empezar un servidor de desarrollo. Como pueden ver, automáticamente se abre el navegador y en la dirección localhost 3000 ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose. Ok, ya tenemos un proyecto de React creado. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear nuestro proyecto, conectarlo a Firebase. Entonces, primero vamos a ir aquí en src y aquí tenemos toda nuestra estructura. Vamos a limpiar cosas. Por ejemplo, vamos a ir en index.css y voy a quitar todos los estilos. Voy a seleccionarlo todo y voy a quitarlo. Voy a dejarlo sin ningún archivo, sin ninguna regla, perdón. Ok, vamos a ir en index.js. Aquí esto está bien, así que lo vamos a dejar igual. Vamos a ir en app.js y todo lo que esté dentro de app lo vamos a quitar. Vamos a quitar todo el contenido de app, todo el div. Ok, lo quitamos y vamos a crear tan solo un h1 que diga hello world por ahora. Un h1 que diga hello world. Ok, guardamos y aquí venimos aquí en este logo y lo quitamos también. Guardamos y ahora vamos a nuestra aplicación y tenemos un hello world desde cero. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro proyecto de React creado. Ahora voy a conectarlo a Firebase. Para conectarlo a Firebase vamos a ir a nuestro proyecto donde dice continuar. Y este es nuestro panel de control de Firebase. Como pueden ver aquí me da las opciones para conectarlo a una aplicación de iOS, de Android o web. O incluso Unity. En este caso yo quiero una aplicación web. Pero antes de darle un clic aquí, pueden ver que aquí están los servicios. Por ejemplo, Firebase te permite tener autenticación, base de datos, storage, hosting. La autenticación es para poder registrar nuevos usuarios, para que hagas login y register de usuarios. Database es para guardar datos relacionados con los usuarios. Por ejemplo, si quieres guardar datos de, no lo sé, tu aplicación es una red social, puedes guardar publicaciones, comentarios, likes, puedes guardar las publicaciones que ya fueron, no lo sé, compartidas o algo por el estilo. Todos esos datos están relacionados con Database. Es una base de datos. De hecho, es una base de datos no SQL, parecida a MongoDB. Luego en Storage tenemos una manera de guardar datos, datos como por ejemplo los archivos estáticos. Por ejemplo, si quieren en su red social guardar imágenes, fotos, aquí lo harían. Si quieren tener una tienda virtual, aquí guardarían las fotos de sus productos. Y así. Ok, en el hosting tenemos la manera de subir finalmente tu aplicación cliente a Firebase. Esto es básicamente la manera de poder subir tu sitio web estático, tu sitio web generado con algún framework dentro de Firebase. Entonces aquí tendrías el hosting. Functions es una manera de poder tener código que se ejecute en la nube. Esto está relacionado con el concepto de serverless, en donde no necesitas un servidor para ejecutar código en la nube. Hoy en día simplemente puedes crear una porción de código de backend y subir esa porción de código en un servicio como Firebase y este lo va a ejecutar sin la necesidad de que crees todo el servidor tú mismo. Entonces es otra capa de abstracción encima de lo que ya conocemos cuando hablamos de despliegue de aplicaciones. Y Machine Learning es algo nuevo que te permite poder tener, digamos, contenido inteligente o funcionalidad inteligente utilizando Firebase. Quizás quieres hacer un filtro basado en una búsqueda inteligente o recomendaciones. Puedes hacerlo con este servicio. Ok, estos son los servicios básicos de Firebase. Obviamente hay muchos más, pero estos son los que más se utilizan. Ok, en nuestro caso vamos a utilizar el servicio de Storage, Database. Entonces vamos a primero conectarlo. Para conectar nuestro Firebase a React vamos a ir aquí donde dice configuración del proyecto. Vamos a bajar. Y aquí me dice, no hay ninguna aplicación en tu proyecto. Ok, vamos a darle aquí donde dice web. Damos un clic. Y le pide, me pide que coloque aquí un nombre para mi aplicación. Vamos a colocarle de nuevo Firebase React CRUD. Damos registrar aplicación. Y aquí me va a generar un snippet o una porción de código que voy a tener que agregar en mi HTML. Esto lo agregarían tal cual si estuvieran en una aplicación creada con HTML. En nuestro caso, como estamos utilizando React, pues yo no voy a utilizar aquí una CDN, sino voy a agregarlo con npm. Pero lo que sí voy a necesitar es las credenciales. Esta es básicamente tu contraseña para que tu aplicación pueda conectarse al backend. Ok, entonces vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiar esto de aquí, lo que está dentro del script. De hecho, con todo el comentario, vamos a copiarlo. Vamos a ir de nuevo en la consola. Vamos a ir ahora en nuestro proyecto. Y en index.js aquí podríamos pegarlo, pero sería mucho mejor tener más orden y crear un archivo por aparte. Entonces vamos a ir aquí en src y voy a crear un archivo llamado Firebase. Y voy a pegar lo que he copiado. Voy a minimizar aquí la consola. Esto es básicamente lo que tenemos desde Firebase. Ahora, el asunto es que aquí no tenemos el objeto o no tenemos esta variable llamada Firebase. Tenemos que importarla.
¿Cómo lo importamos? Bueno, instalándolo. Entonces vamos a abrir nuestra consola y voy a cancelar aquí con control C. Y voy a decir npm install Firebase. Damos un enter. Y esto va a traer el módulo de Firebase desde npm. En realidad, este módulo de Firebase básicamente contiene todo. Contiene Firebase Authentication, contiene Firebase Database, contiene Firebase Firestore, contiene Firebase, básicamente todos los servicios de Firebase. Entonces, de esta manera es como nos vamos a evitar importar CDNs. Ahora, ¿cómo lo llevamos aquí? Bueno, desde arriba, aquí arriba del código, vamos a decir, voy a importar desde Firebase y te da autocompletado, Visual Studio Code. Voy a importar desde Firebase. El asunto es que si nosotros guardamos esto de aquí, vamos a guardar y ejecutamos, escribimos npm start nuevamente. Escribimos npm start. Se abre una nueva pestaña con nuestra aplicación. Y si abrimos la consola, no pasa nada. Bueno, lo primero que tenemos que solucionar es importar este archivo. Lo hemos creado, pero no lo estamos utilizando. Vamos a ir en index.js y aquí voy a decir, voy a importar desde este archivo el servicio de Firebase. ¿Ok? Al importarlo, básicamente, bueno, vamos a guardarlo aquí. Por alguna razón está demorando mucho. Lo guardamos y si vamos a nuestra aplicación, tenemos una advertencia. Me dice, parece que tú estás importando en modo desarrollo Firebase SDK. Te recomendamos que importes por partes. Por ejemplo, que importes Firebase App, luego que importes otros servicios. De esta manera. ¿Ok? Entonces, para no importar todo, vamos a decir aquí arriba en Firebase. Ok, de Firebase tan solo quiero Firebase/app. Guardo. Y con esto ya no tengo el mensaje de error o la advertencia. Muy bien, ya tenemos Firebase. Ahora, el asunto es que no tan solo quiero conectarme a Firebase, sino también utilizar el servicio de Database. Entonces vamos a ir aquí donde dice Database. Y aquí actualmente hay dos servicios relacionados con de Firebase, dos servicios relacionados con base de datos. Uno se llama Cloud Firestore y el otro se llama Real-Time Database. Real-Time Database fue el primer servicio de Firebase. Pero actualmente otro servicio también que se utiliza es Firestore. Este es como su servicio nuevo, podríamos decirle. Entonces este es el que es recomendado utilizar. Este también, si hay aplicaciones viejas que aún lo utilizan, pues aquí están dando soporte, pero ese es el que deberían utilizar. Ok, vamos a darle aquí donde dice crear base de datos. Y aquí me dice, ¿quieres empezar en modo prueba o en modo producción? En modo prueba es básicamente que cualquiera puede escribir y cualquiera puede leer. Esto es muy útil cuando estás desarrollando, no quieres tener mensajes de advertencia por todos lados. Pero aquí él le coloca una regla de permitir leer y escribir si el tiempo de la petición o el tiempo en el que se está pidiendo algo es menor a la fecha del 25 de julio en este caso. Obviamente estas reglas se pueden sobreescribir, así que no hay ningún problema. Pero es para que tengan en cuenta que esto tan solo se utiliza en desarrollo. En producción se utilizan reglas más restrictivas. Por ejemplo, que no tan solo puedan leer y escribir, sino que puedan leer y escribir cuando ya estén autenticados o algo por el estilo. ¿Ok? En mi caso voy a empezar en modo prueba. Vamos a darle siguiente y vamos a darle listo. Ok. Esto, la base de datos que vamos a estar creando es muy similar a lo que hace MongoDB. Si alguna vez han trabajado con MongoDB, aquí pueden crear índices, van a crear colecciones, van a crear documentos. Entonces es muy similar a MongoDB si alguna vez lo han trabajado. O si en todo caso han utilizado MongoDB Atlas, pues es prácticamente su equivalente, solo que por parte de Google. ¿Ok? Entonces ahora, tenemos nuestra aplicación. También quiero Store, Firebase Store. Entonces voy a decir, voy a importar también desde Firebase su servicio llamado Firestore. ¿Ok? Vamos a guardar. Y con esto no tengo ningún error. Pero como quiero importar también Firestore, voy a decir aquí debajo. Ok, una vez inicialices la aplicación, voy a guardar esto en una constante llamada dfb. Y de dfb lo que voy a hacer es que voy a utilizar su método llamado Firestore. Lo voy a ejecutar. Y esto de aquí lo voy a guardar en una constante llamada db. Ok, entonces aquí tenemos finalmente nuestra conexión de Firestore. Entonces, como lo voy a estar utilizando este objeto db para crear colecciones, para guardar datos, para eliminar, para actualizar, voy a exportarlo. Esta es una forma de exportar, también podríamos exportarlo como módulo. Ok, entonces estoy exportando un objeto desde este módulo Firebase. Por ahora tan solo lo voy a llamar para que inicie la conexión y ya luego lo vamos a llamar para utilizar o reutilizar la conexión de Firestore. Vamos en consola y no tenemos nada, ¿ok?
Y si venimos aquí a nuestra base de datos también está vacía, pero vamos a ir rellenándolas con datos. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a ir aquí en app.js y este hello world lo vamos a cambiar. Ahora, antes de empezar a escribir código, un asunto que tengo que solucionar en mi editor de código es el siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo un H1 y quiero que se autocomplete. Aquí no funciona Emmet, tengo que configurarlo. Entonces voy a ir aquí en Visual Studio Code y aprovecho para enseñarles. Presiono F1 y aquí vamos a escribir settings. Y vamos a abrir este que se llama Open Settings JSON. Damos un clic y con esto se abren las configuraciones de nuestro editor. Aquí está, por ejemplo, el tema que utilizan, los iconos y demás. En mi caso voy a configurar Emmet. Vamos a presionar aquí una coma en su última configuración, la que sea que tengan. Y vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí dobles comillas y voy a decir Emmet. Vamos a escribir Emmet.include languages. Y aquí en este objeto vamos a escribir esta propiedad llamada JavaScript. Y dos puntos y vamos a escribir JavaScript React. Ok, vamos a guardar. Y ahora sí, si vamos aquí en app.js y escribo h1, doy un enter, se autocompleta. Ok, bastante útil. Muy bien, ya podemos cerrarlo. Entonces vamos a empezar a crear nuestra interfaz que vamos a estar utilizando en este caso en nuestra aplicación. Para hacer eso vamos a estar estilizando algunas cosas. Entonces voy a crear aquí una serie de componentes y también voy a instalar un framework de CSS. Voy a crear una carpeta llamada Components. Y en Components voy a crear unos cuantos componentes. Como va a ser una aplicación de enlaces, voy a crear aquí un componente llamado Links, que se va a encargar de listar todos los enlaces. Y vamos a crear aquí otra carpeta llamada linkform, por ejemplo. linkform.js. Ok, entonces el linkform.js lo que va a permitirnos es añadir un nuevo enlace. Empecemos por lo más básico, que es crear un componente. Para crear un componente, primero tenemos que importar React. Y luego vamos a crear o exportar una función que se llame, por ejemplo, en este caso vamos a llamarle con el mismo nombre, linkform. Ok. Y por ahora tan solo vamos a exportar un H1 que diga linkform. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar y vamos a ir en links y lo vamos a pegar. Ok, solo que aquí ya no se va a llamar linkform, se va a llamar links. Y también necesitamos React. Ok, entonces ya tenemos finalmente nuestro primer componente. Y aquí tenemos el componente que nos va a permitir agregar enlaces. Vamos a importarlos en app. Voy a importar desde la carpeta components el componente llamado links. Y vamos a importarlo con el mismo nombre. Ok. Ahora, en lugar del H1, voy a importar este componente llamado links. De esta manera. Ok, vamos a guardar. Y si voy a mi aplicación, en este caso me dice que no contiene un export default. Bueno, el asunto es que no debí exportarlo así. También podría, pero vamos a exportarlo de esta manera. Export default, linkform. Ok, lo mismo, bueno, en este caso links. Links. Linkform, ese de caso se debería llamar aquí links. Y aquí lo mismo. Ok, aquí sí vamos a decir export default. Export default. Linkform. Ok, ya tenemos finalmente entonces nuestros dos componentes. Vamos a guardar. Y si vamos a nuestro navegador, vamos a ver que como estamos pintando el componente links, empezamos por este. Ok, lo primero que voy a hacer es que el componente linkform, como es el encargado de añadir, voy a empezar por allí. Entonces vamos a añadirlo también por ahora. Vamos a decir aquí linkform en app. Voy a importar. Quiero que importes desde la carpeta components linkform. Y vamos a añadirlo aquí arriba. Ok, de esta manera lo vamos a añadir. Vamos a guardar y tengo un problema. No puedo renderizar dos elementos. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, podría crear aquí una etiqueta div y podría colocarlos adentro. De esta manera. Ok, guardo. Y si voy aquí, vemos los dos componentes. El asunto es que tengo que crear un div innecesario para simplemente agrupar elementos. Entonces también se puede utilizar algo llamado fragment de React, que es esto básicamente. Guardamos y tenemos lo mismo. Solo que estos no van a ser renderizados al momento de crear la página. Ok, entonces tenemos finalmente nuestro componente. Voy a empezar con el linkform. Vamos a ir aquí. Y en lugar de un H1, lo que voy a crear es un formulario. Entonces vamos a quitar este H1 de aquí. Vamos a quitar y voy a retornar aquí un formulario. Este formulario no va a tener un action porque no va a enviar nada al servidor. Y vamos a colocarle aquí adentro unos cuantos inputs. Como quiero ir estilizando, como quiero ir que esto se vea bien, también voy a añadir un framework de CSS. Podría escribir código de CSS puro, pero para no estar enfocándome en eso, voy a instalar Bootstrap. Vamos a ir a la página llamada getbootstrap. getbootstrap.com.
Este es un framework de CSS que nos permite utilizar clases. Entonces vamos a ir aquí donde dice Get Started y podemos instalarlo a través de una CDN, a través de JavaScript, o también podemos instalarlo a través de NPM, como lo hemos hecho con nuestro otro módulo de Firebase. Vamos a utilizar NPM. Para hacerlo vamos a ir aquí, vamos a cancelar la consola y vamos a decir npm install y el nombre del módulo, en este caso se llama Bootstrap. Ok, esto funcionaría. El asunto es que en mi caso voy a estar utilizando una variante de Bootstrap llamado Bootwatch, que es básicamente lo mismo pero con colores distintos. Entonces en lugar de Bootstrap voy a estar instalando Bootwatch y vamos a dar un enter. Para que puedan conocer más de Bootwatch, pues simplemente lo buscan, bootwatch.com. Bueno, lo he escrito mal. Bootwatch.com. Ok, esta es la página de Bootwatch. Es básicamente Bootstrap, como pueden ver, pero tienen distintos temas. Ok, esto es lo que estoy instalando. Y para utilizar Bootwatch vamos a ir en index.js y aquí debajo de Firebase voy a decir, voy a importar desde la carpeta Bootwatch, desde su carpeta dis, aquí están los temas. Por ejemplo, aquí están los temas, todos estos temas de aquí son los que vemos aquí en la página. Por ejemplo, si a ustedes les gusta uno de estos o cualquiera, pueden escoger cualquiera de estos, porque al final son las mismas clases, pero lucen distintas. En mi caso, yo voy a escoger una llamada Superhero, que es esta de aquí. Entonces voy a escoger este llamada Superhero y voy a decir que desde allí quiero el bootstrap.min.css. Vamos a escribirlo bien para que funcione. Bootstrap.min.css. Ok, vamos a dar npm start. Y ahora sí, se va a abrir nuevamente otra pestaña del navegador. Aquí está cargando. Y vamos a ver algo distinto. Por ejemplo, vamos a ver que ahora lucen distintos los estilos. Ahora, en el link form lo que voy a hacer es que este formulario quiero que luce como una tarjeta. Entonces voy a añadir aquí una clase llamada, o un class name llamado cardBody. Si guardo, no se nota algo distinto, es tan solo un recuadro. Pero aquí yo quiero colocar el formulario. Ahora, algo importante es que como nosotros queremos que esto esté ordenado, pues voy a añadirlo en una columna o algo por el estilo. Entonces vamos a venir aquí en nuestro código y vamos a ver el código que lo contiene, que es este link form. El app sirve para que nosotros podamos contener toda la aplicación. Entonces aquí sería correcto que pudiéramos añadir el container. Entonces aquí de nuevo vamos a retornarle un div, porque esto sí necesito que esté en el navegador. Y aquí voy a colocarle un class name que sea, por ejemplo, container y un padding de 4 hacia todos los lados. Y para que eso se pueda dividir, vamos a colocarlo dentro de un div con una clase row y adentro los componentes. Vamos a guardar y ahora sí, tenemos todo centrado. El asunto es que estos de aquí aún no tienen estilos, es por eso que se ven así. Pero de hecho, si quieren separarlos, podrían escribir aquí la etiqueta links y el link form también en su propia fila. Por ahora lo vamos a dejar así simplemente como estaba. Ya lo vamos a ordenar dentro de unos segundos. Ok, en el link form vamos a ir ordenándolo mejor. Y lo que voy a hacer es que voy a tratar de colocarlo también dentro de un contenedor o una tarjeta. Vamos a escribir aquí cardBody y voy a decir aquí adentro voy a crear un form group. Un div con una clase form group. Esto es para separar inputs. Aquí voy a crear un div. De hecho, vamos a crear un input. Este input va a tener, por ejemplo, la clase el tipo texto, la clase form control. Y a partir de aquí ya voy a ir un poco más rápido porque esto ya son tan solo clases. Form control, vamos a escribir aquí un placeholder que sea, por ejemplo, aquí va a tipear la URL, entonces vamos a escribir https url.com. Aquí vamos a escribir un change o un name. Por ahora vamos a escribir tan solo el name, que sea, por ejemplo, el nombre de este input se va a llamar URL. Y eso sería todo. Vamos a formatearlo y así luciría. Ok, pero como quiero que también tenga un icono al inicio, pues voy a colocar aquí al form group una clase llamada input group. Y al lado del input voy a crear un div con una clase llamada input group text. Ok, y vamos a colocar también una clase llamada bglight para que tenga un color de fondo. Aquí adentro vamos a colocar un icono. ¿Cómo añadimos iconos? Bueno, también podemos añadir otra biblioteca llamada materialize icons. Vamos a buscarlo, materialize css icons, aquí está. Ok, entonces para añadir los iconos simplemente copiamos este enlace de aquí que viene de Fonts Google. Y vamos a ir en index.html, en el public. Y vamos a pegarlo aquí debajo del título. Ok, vamos a pegarlo. Y ya tenemos finalmente nuestros iconos para poder añadirlos. ¿Cómo se añaden iconos? Bueno, simplemente añadimos una etiqueta ahí. La clase material icons y el nombre del icono. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en link form, vamos a pegarlo. Y en este caso el icono que yo quiero se llama insert su guión link.
Ok, vamos a guardar. Y si vamos a nuestra aplicación, vamos a ver este icono. Ok, no lo sé muy bien, pero es lo que tenemos por parte de BuzzWatch, que nos muestra esta estructura. Luego lo vamos a arreglar. Ok, entonces ya tenemos finalmente nuestro input group text con clase BGLite. Ahora, lo que queremos también es empezar a estilizar lo que viene debajo. Entonces vamos a formatear esto de aquí. Ok, quedaría así. Vamos a guardar. Y también luego de este div, luego que he creado este div form group, vamos a crear otro. De hecho, después de este de aquí, vamos a crear otro que sea otro form group. Pero este va a ser para el texto que tipea el usuario. Por ejemplo, la descripción o el nombre de la URL. Vamos a escribir aquí un input. Lo mismo que antes, vamos a añadir un input group. Este es para agrupar inputs. Aquí voy a colocar una clase que se llame input group text y una clase llamada BGLite. Ok, aquí adentro vamos a colocar una etiqueta ahí, lo mismo que antes. Entonces vamos a copiar eso de aquí. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Ok, vamos a formatear. Y aquí el icono no se llama insert link, sino se va a llamar, por ejemplo, create. Guardamos y así es como va a lucir el icono. Ok, debajo vamos a crear un input también. Un input de tipo texto que tenga, por ejemplo, la clase llamada form control. Name, que sea, por ejemplo, vamos a colocarle aquí name. Y con esto tenemos nuestro input. Vamos a colocarle un placeholder que sea, por ejemplo, website name, como va a ser el nombre de una página. Ok, y finalmente vamos a colocar también una descripción para el input. Vamos a colocar luego un form group que sea también, en este caso no vamos a colocar un input group, simplemente un form group. Vamos a crear aquí un text area y el name vamos a colocarle description. Ok, description. El ID no lo vamos a utilizar, las columnas tampoco, pero las filas vamos a colocarlas en 3. Estas son la cantidad de espacio que va a ocupar verticalmente. Vamos a verlo. Aquí están, 3 filas. Vamos a colocar también una clase form control para que tenga los estilos de BuzzWatch. Form control. Vamos a guardar. Y de hecho, aquí se me fue un punto. Ahora sí. De hecho, vamos a colocarlo en modo móvil, de esta manera. Y vamos a ir añadiéndole más estilos. Vamos a escribir aquí class name. Aquí vamos a colocarle también un placeholder que diga escribe una descripción. Vamos a guardar. Y con esto tenemos finalmente nuestro formulario. Aquí se me ha ido uno en class. Creo que son los iconos. Sí, los iconos también deben ser class name. Lo mismo también aquí. Class name. Y por aquí no hay icono. Ok, vamos a guardar. Y ya tenemos nuestro formulario resuelto. Ahora, lo que yo quiero es empezar a capturar lo que se tipea aquí. Entonces vamos a añadir un botón que los capture. Vamos a escribir aquí un button que diga, por ejemplo, save. Por ahora. Y vamos a crear una clase para este botón que sea btn primary, btn block, para que ocupe todo el espacio. Vamos a verlo y ahí está. Entonces ya tengo mi formulario. Cada vez que yo doy un clic, esto se envía a un servidor supuestamente, pero yo no quiero eso. Entonces vamos a manejarlo. Para controlar el formulario vamos a crear una función. Podemos llamarlo de cualquier forma, pero en mi caso lo voy a llamar handleSubmit. Vamos a escribir aquí. Voy a crear una función que se llame handleSubmit. Y este handleSubmit va a recibir una información del evento. Y por ahora tan solo quiero ver la información de ese evento. Ok, entonces ahora cada vez que envíen el formulario voy a decirle onSubmit. Quiero utilizar aquí mi función llamada handleSubmit. Ok, vamos a guardar. Y si por ejemplo yo doy un clic en el botón, esto se activa el evento submit. Y por aquí aparece la información del evento, solo que como se refresca la página no puedo verlo. Entonces vamos a utilizar esta información del evento y voy a decir i.preventDefault para cancelar el comportamiento por defecto. Entonces por ejemplo si yo envío, ahora ya puedo verlo, porque ya no se refresca la página. Muy bien, entonces ya tengo finalmente la manera de manejar el envío del formulario. Ahora lo que quiero es que esto de aquí, lo que yo voy tipeando, se guarde en el estado de este componente. Para hacerlo vamos a utilizar una manera de declarar el estado. Y en React tenemos la forma de utilizar algo llamado React Hooks, que es básicamente funciones que nos da React para nosotros poder guardar datos, para poder ejecutar código después de determinado tiempo y cosas por el estilo. Entonces aquí vamos a colocar una coma y voy a decir, desde React voy a importar useState. Este es para crear el estado de la aplicación. ¿Qué es el estado? Son datos que pertenecen a un componente. Por ejemplo, si tienes un componente aquí
que tiene un dato para un nombre, para una URL y para una descripción, eso vendría a formar parte del estado de la aplicación. Cada vez que yo cambio algo, altero el estado. Entonces vamos a definir ese estado. Vamos a ir aquí arriba, ya que es algo principal. Vamos a ir useState. Y aquí vamos a decirle que este useState va a tener unos valores iniciales. Por ejemplo, vamos a darle el valor URL vacío. Vamos a darle el name vacío. Y un description también vacío. No tienen que tener estos nombres. Ustedes pueden colocar los nombres que ustedes gusten. Pero básicamente este es el useState. Ahora, para alterar este useState no podemos hacerlo simplemente como... no podemos simplemente decir useState punto o algo. Tenemos que utilizar unos métodos que nos da React. Cuando ejecutamos esta función de React, él nos devuelve dos cosas. Nos devuelve dos cosas que vienen desde un arreglo. Uno es el valor actual de este estado, entonces vamos a guardarlo en una cosa llamada values. Y otro es una función que nos permite alterar estos datos, que se llama, o es bastante común que se llame set junto con el nombre. Por ejemplo, si este se llama values, este se va a llamar set values. Si este se llamara products, este se llamaría set products, por ejemplo. Y esto es la manera de definir el estado desde React. Ok, entonces ahora vamos a empezar a utilizar estos datos. Pero, de hecho, esto de aquí, este objeto, si luego quieren modificarlo, quieren reutilizar el estado inicial, sería bastante útil que lo guarden una constante también. Entonces también podrían cortarlo. Podrían escribir esto de aquí en una constante que se llame initial state values, por ejemplo. Lo guardan en un objeto. Y ahora, en lugar de definirlo aquí, como lo habíamos hecho hace un segundo, vamos a colocar initial state values. Es lo mismo. Ok, entonces es lo mismo, solo que estamos guardando en una constante antes. Ok, lo que quiero es que cada vez que se envíe el handle submit, quiero obtener los valores actuales. Entonces voy a decir aquí console log values. Guardo. Y si yo envío, me da un URL, name y description vacío. Pero yo no quiero eso, yo quiero lo que se tipea aquí. Quiero que se llenen aquí en este objeto. Entonces para hacer eso vamos a ir en cada input. Y por ejemplo, cada input tiene un evento llamado onChange, que es cuando tipean. Eso lo voy a empezar a utilizar para poder alterar el objeto. Entonces, como hay aquí un input, aquí también hay otro input y aquí abajo hay un text area, voy a tener que escribir tres funciones para que manejen el onChange. Entonces es algo repetitivo. Lo que puedo hacer es crear una función que maneje el estado de cada uno de ellos, escrito de una sola manera. Entonces vamos a ir aquí arriba y voy a crear una función que se va a encargar de, cada vez que yo tipeo algo, va a actualizar el estado. ¿Ok? Vamos a escribir aquí una función que podríamos llamarlo de cualquier manera. En mi caso lo voy a llamar handle input change. Maneja el cambio del input. ¿Ok? Y aquí lo mismo, voy a tipear cada vez que se ejecute este evento. Ahora, ¿quién va a utilizar esto? Bueno, va a utilizarlo, por ejemplo, el primer input. Vamos a escribir input, vamos a escribir onChange. Y aquí vamos a decirle handle input change. Aquí está. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo tipeo aquí en el primer input, a cada rato se ejecuta el evento, como pueden ver. Pero yo no quiero el evento, yo quiero la información de lo que se está tipeando. Para tener eso, simplemente vamos a escribir i.target.value. Y por ejemplo, si yo escribo aquí A, eso me da A. Si yo escribo ABC, me va mostrando los valores. ¿Ok? Pero yo no quiero tan solo esto para este input, también quiero para el segundo. Entonces, voy a añadir el mismo manejador de evento para el segundo input. Voy a decir aquí. Ok, también quiero manejar el onChange de este input y que utilice la misma función, handle input change. Entonces, por ejemplo, si yo te veo aquí ABC, se muestra, pero si te veo en el segundo también DEF, también se muestra. Entonces tenemos finalmente el manejo de ambos eventos. Lo mismo con el text area. Vamos a ir aquí en el text area y voy a decir también quiero que manejes el onChange utilizando el input o en el handle input change. Ok, vamos a formatear esto de aquí. Así luciría el text area. Ok, voy a minimizar aquí la consola. Así luciría nuestro código. Vamos a guardar y vamos a venir aquí, por ejemplo, si yo tipeo ABC, DF y cualquier cosa aquí, está capturando. Ok, el asunto es que esto tan solo me está mostrando los valores actuales. Cuando cambian, yo no hago nada con el cambio. Entonces, cada vez que cambien, yo quiero alterarlo en el estado, porque si yo doy save, no altero nada. Entonces, para alterarlos, vamos a hacer esto de aquí. Voy a decirle desde iTarget, de hecho voy a guardarlo de esta manera, en una constante voy a decir, como iTarget es un objeto que tiene mucha información, yo quiero dos cosas de allí, quiero el name y el value. El name es el input que está escribiendo
y el value es el valor que se está tipeando. De hecho, vamos a verlo por consola. Cuando no entiendan algo, escríbanlo por consola. Console of name value. Guarden. Y por ejemplo, si yo tipeo aquí A, me dice el input que lo tipeó, este es el name, y me dice el value A. Si yo tipeo aquí, por ejemplo, B, aquí, bueno, tipeo dos cosas. Tipeo B, me dice el input que fue tipeado, que es el input name, y su valor. Lo mismo con el text area. Si escribo A, el input que fue tipeado fue description y el valor que tipeó fue A. Si aquí tipeo hello, me dice el description, tipeo hello. Entonces, como ya sabe quién es el input que tipea y cuál es el valor, yo puedo hacer aquí ahora. Voy a establecer valores. Voy a establecer los valores de este estado inicial. ¿Qué valores vas a establecer? Bueno, por ejemplo, voy a decirle. Voy a copiar aquí los valores actuales, lo que ya tenga. Es decir, si ya aquí escribieron algo, si aquí ya escribieron algo, quiero que lo copies aquí. ¿Ok? Con esos 3 puntos le digo que lo copie. Y luego le voy a decir, vas a alterar la propiedad que estén tipeando, el name, el input que estén tipeando, lo vas a alterar con el valor que esté capturando. Básicamente de esta manera estoy diciendo que copie lo que actualmente tiene con el valor actual. De hecho aquí se me ha pasado este de aquí. Esto va así. Ok. Entonces copia los valores actuales y luego el input que estén actualizando coloca el valor actual que estén tipeando. Punto. Ya tenemos la manera de actualizar datos. Por ejemplo, si yo tipeo aquí un enlace, por ejemplo, http://fastweb.com. Aquí el nombre del sitio que se llama Fastweb. Y aquí tipeo, por ejemplo, website de tutoriales. Website tutorials. Y le doy guardar. Ahora se está actualizando todo el objeto. Pueden ver URL, name, description. Entonces ya tengo los datos. Ahora lo que quiero hacer es que con estos datos quiero enviárselos a Firebase. Para hacer eso vamos a tener que de alguna manera utilizar una función que se encargue de enviar eso. Entonces vamos a crear una función por aparte que guarde datos. Podríamos llamarlo de cualquier manera, pero en nuestro caso vamos a llamarlo, vamos a ir aquí, vamos a llamarlo add o agregar o editar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros utilicemos este formulario vamos a utilizarlo para guardar o editar datos. Entonces tenemos que crear una función. Ahora, ¿en dónde lo creamos? En este link form podríamos crearlo. El asunto es que el componente este de aquí está dentro de otro. Este componente form está dentro de otro. Si vamos en app, está aquí. Entonces el encargado de tener el dato del estado actual de la aplicación, el estado completo de la aplicación, podría ser app, ya que es el componente padre. Y los componentes hijos podrían simplemente heredarle el estado. Entonces aquí podríamos crear la función. Sería mucho mejor crearlo aquí para luego tener una idea de cómo extender la aplicación. Así de simple. Entonces aquí en app vamos a crear una función que nos permita guardar datos. Ahora, el asunto es que esta aplicación también podría tener luego otros componentes. Entonces, también podría crearlo aquí, pero luego esta aplicación podría tener otros componentes que no están relacionados con los enlaces. Quizás para un chat, quizás para usuarios, quizás para autenticación. Entonces, vamos a hacer esto. Como este componente links es el encargado de tener tan solo el asunto relacionado con enlaces, el link form lo voy a pasar dentro de links. Vamos a quitarlo de aquí. Guardamos y ya no tenemos nada en nuestro navegador. Ya no tenemos nada. Pero vamos a ir en el componente links. Y aquí es donde voy a empezar a utilizarlo. Voy a importar link form. Y aquí voy a decir, ok, voy a crear un div. Dentro de div voy a importar aquí el link form. Y debajo voy a colocar aquí un texto que diga links. Ok, guardo. Y parece que tengo un problema aquí. Vamos a ver link form. H1 links. Vamos a guardar. Ok, vamos a ver. Me dice no se puede. Ah, claro, en este caso como estoy en la misma carpeta, simplemente de esta manera. Ok, entonces ya tengo de nuevo el componente, solo que está dentro de un componente links. Entonces app.js por ahora ya lo puedo cerrar. De hecho vamos a arreglar esto aquí. Bueno, ya no tenemos el link form, ya está bien. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a ir en links. Y ahora en links es donde nos vamos a enfocar. Aquí está el link form. Y cada vez que se agregue un dato vamos a pasárselo a links para que lo actualice, lo elimine y demás. Entonces aquí es donde vamos a crear nuestra función agregar o editar. De hecho aquí vamos a colocar todas las funciones que estén relacionadas con los datos. Vamos a empezar por la más básica. Vamos a crear una función que se llame addTask. Agregar una tarea. Ok, vamos a escribir new task por ahora. Esta función por ahora lo único que hace es que va a mostrarnos un texto por consola que va a ser new task. Entonces vamos a pasárselo. Ahora el asunto, ¿cómo le pasamos esta función al link form? Bueno, existe algo llamado props, entonces vamos a utilizar esos props para simplemente que pueda ejecutar el componente hijo, puede ejecutar esta función. Así de simple. Entonces vamos a ir aquí en link form y vamos a pasarle un nombre.
El nombre pueden colocarle cualquier nombre que ustedes gusten. En mi caso voy a llamarle add or edit. Y le voy a pasar la función aquí add task. Ok, vamos a guardar. Y en el inform, por ejemplo, si quiero utilizarlo, aquí en el componente tengo que recibirlo. Voy a recibir props, que son las propiedades, todos los datos que me están pasando, esto de aquí. Y voy a decir, ok, cuando se envíen los datos, vas a actualizar esto de aquí, vas a actualizar el estado. Pero desde props vas a utilizar su función llamada add, o vamos a ver cómo se llama, add or edit. Add or edit. Y lo ejecutas. Entonces cada vez que yo guardo, por ejemplo, un dato, me da el valor del estado actual. Y de hecho también debería mostrarme esto de aquí, el props add or edit. Vamos a guardar esto de aquí, vamos a ver. Vamos a tipear algo. Vamos a guardar. Y en este caso no me está... Bueno, en este caso cada vez que... Vamos a ver, lo estoy manejando en el input change. Vamos a cortarlo, esto lo tengo que manejar en el submit. Ok, ahora sí. Vamos a dar save y me muestra el estado actual y la función que se ejecuta desde el componente links. Entonces estoy ejecutando desde el inform esta función de aquí. Basado en esta idea, vamos a utilizarlo para poder empezar a guardar un dato en Firebase. Entonces aquí voy a tener que importar también Firebase. Pero ya lo tengo definido, así que voy a decir import. Desde el archivo Firebase voy a importar el objeto DB. Este objeto DB es el que trae Firebase Firestore. Aquí está. Entonces aquí, de hecho, vamos a cambiar el nombre que se llame exactamente igual a como se llama la propiedad para que coincida. Y vamos a decirle que la función se va a llamar add or edit. Lo mismo. Ok, entonces aquí lo mismo. Se va a llamar add or edit. Para que coincida simplemente los nombres y podamos entender qué es lo que hace. De hecho, también podemos decirle agrega o edita un enlace. Agrega o edita un enlace. Ok. Entonces yo no voy a mostrar el console log por pantalla. Lo que quiero es que se conecte a Firebase y guarde un dato. Primero tengo que cerciorarme de algo. Quiero recibir el objeto. Entonces voy a recibir aquí un link object. Vamos a llamarlo así. Un objeto de un enlace. Este es los datos que quiero guardar. De hecho vamos a verlo por consola. Link object. Y en el inform lo que voy a hacer es que ya la función no se llama add or edit. De hecho vamos a colocarle aquí add or edit. Link, vamos a decir add or edit link. Aquí lo mismo, add or edit link. Y aquí le voy a pasar el values. Ok, entonces ahora, de hecho voy a quitar el console log de aquí. Tan solo debería haber un solo objeto. Le doy guardar y veo el objeto. Si yo tipeo aquí, por ejemplo, algo y guardo, veo el objeto. Esto lo está mostrando esta función de aquí. Esta función add or edit link. Entonces como ya tengo el objeto, esto es lo que quiero guardar en Firebase. Para guardarlo vamos a decir db.collection. Este ya viene desde Firebase. Vamos a decir, desde la base de datos de Firebase quiero crear una colección. Una colección es un conjunto de datos. Aquí le voy a decir, voy a crear un conjunto de datos llamado links. Y lo que quiero guardar dentro de este links va a ser un documento nuevo. Este .doc le va a generar un ID único. Ya que podemos tener muchos enlaces, vamos a colocarle un ID. Le va a generar un ID único. Y los datos que voy a guardar en este documento van a ser los siguientes. Van a ser los datos que me estén pasando en el link object. Ahora, este evento es un evento asíncrono. Esa función es un evento asíncrono. Entonces vamos a colocarle await. ¿Por qué? Porque mientras se va guardando los datos, nosotros queremos que se vaya ejecutando otro código. Ahora, aparte de esto, para que funcione el await, vamos a colocarle la función que lo contiene, async. Ok, entonces una vez termina de guardar, esto va a devolverme una respuesta. En este caso, lo único que quiero es que me muestre por consola nueva tarea agregada. Ok. Vamos a guardar y si vamos a nuestro navegador y tipeo, por ejemplo, una URL, fastweb, un nombre de un sitio web, fastweb, y vamos a colocar aquí un de descripción, tutoriales, website, y voy a darle en guardar. Esto se demora un poquito y me dice luego nueva tarea agregada. Si vamos en nuestra base de datos y refresco aquí, en nuestro Firestore de Firebase, vamos a ver que ahora voy a tener una colección llamada links. Aquí está. Aquí está el ID único y aquí están los datos que he tipeado en React. Entonces yo estoy guardando datos que vienen desde React. Ahora yo no quiero tan solo que me muestre un console log. Quisiera mostrar aquí una notificación, que esto se limpie y todo aquello. Entonces vamos a ir aquí en nuestro add or edit link. Y en lugar de mostrar por consola, tan solamente voy a limpiar los datos. Para limpiar los datos podría simplemente volver a... no lo sé, volver a colocar el input inicial. Pero de hecho esta tarea no es de esta función, esta tarea es del inform. Entonces, como es la tarea del inform, lo que puedo hacer es que puedo volver al estado inicial de cómo empezó el formulario. De esta manera, simplemente le devuelvo el estado inicial y con esto se va a limpiar el formulario. Va a representar los datos actuales.
Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir aquí, el momento de dar el handle submit. Y en el handle submit vamos a llamar uno a uno las funciones. O puedo hacer esto. Una vez guarde los datos, vamos a decir set values. Y voy a colocarte los datos actuales. Por ejemplo, quiero colocar aquí una copia de initial state values. Entonces, por ejemplo, si aquí creo otra tarea, supongamos, creo otro enlace, quiero guardar google.com, Google. Aquí, por ejemplo, vamos a colocarle Search Engine. Esta es una página para buscador. Le doy guardar. Esto se guardan los datos. Y aquí debería representarme los datos limpios, pero no los representa. ¿Por qué? Porque los inputs no reflejan el estado actual. Para que reflejen el estado actual de cómo está el estado, a cada input le voy a añadir un value. El value en este caso voy a decirle, lo que vas a utilizar de value va a ser desde initial state values URL. O otra manera en realidad, como es tan solo el estado inicial, es el values.url, values.name, values.description. Entonces aquí voy a decir desde values, vas a utilizar el values. Este es URL. Aquí lo mismo, value, va a ser values.name. Vamos a escribir aquí values.description. Guardamos. Y ahora sí, vamos a guardar otra página. Vamos a escribir https:// por ejemplo, vamos a guardar una página llamada gmail.com. Aquí esto es Gmail. Este es, vamos a colocarle email. Vamos a guardar. Se agrega y se limpia el formulario automáticamente. Ok, porque hemos vuelto al estado inicial del formulario. Ahora, el asunto es que ya tengo datos. Si yo refresco esto de aquí, ya tengo datos, pero no se refleja en mi aplicación. Quiero que estos datos se vean también en mi aplicación. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, también tengo que hacer una consulta. Cada vez que carga la página, voy a hacer una consulta a Firebase que me dé los datos y yo los muestro aquí en elementos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir en links. Y como este es el encargado de tener los enlaces, pues vamos a decirle que este se encarga de pintar todos los datos. Ahora, ¿cómo hacemos que cuando carga el componente haga la petición? Bueno, existe algo desde React llamado useEffect. Entonces vamos a decir, desde React también voy a importar, así como tenemos un useState, vamos a importar un useEffect. El useEffect es básicamente el manejo de cuando el componente cambia o cuando el componente es montado. Básicamente es una combinación, si alguna vez han trabajado ya con React antiguamente, con las clases, es una combinación de component did mount, component update, el siguiente ciclo que actualiza el componente, etc. Entonces, en este caso, vamos a utilizar useEffect para que cuando carga el componente, haga una petición a Firebase. Entonces vamos a escribir aquí useEffect, eso se ejecuta, pero adentro contiene una función, de esta manera. Y como segundo parámetro recibe un arreglo con los datos que van cambiando. Esto es bastante útil para manejar, por ejemplo, datos que cambian. Por ejemplo, si tienes un dato que, no un dato, sino una porción de estado que va a ir cambiando, lo colocas aquí y cada vez que cambie esa porción de estado, esto se va a volver a ejecutar, lo que esté dentro. ¿Ok? Esto, si lo colocamos en vacío, lo que hará es que se va a ejecutar la primera vez que cargue el componente. En este caso, lo que quiero que muestre por ahora es simplemente que diga obteniendo datos. Ok, vamos a guardar, vamos a formatear para que se vea bien. Ok, entonces vamos a ir a nuestra consola y me dice obteniendo datos. Cada vez que yo refresco, me dice obteniendo datos. Entonces, en lugar de decir obteniendo datos, lo que quiero es que haga una petición a Firebase. Y como quiero tener un poco más de orden, voy a crear otra función por aquí. Voy a decir getLinks. Voy a crear una función que se llame getLinks. Y esta función getLinks, lo que vamos a hacer es que va a ser una petición a Firebase. Vamos a decir db.collection. Y aquí vamos a decir desde enlaces, desde links, de la colección links, quiero obtener todo. ¿Cómo obtengo todo? Bueno, con el método get. Así de simple. Esto es asíncrono, así que vamos a decirle await. Y aquí vamos a decirle también async. Ok. Y luego, una vez traiga los datos, vamos a obtener aquí un query snapshot. Así le llama la documentación de Firebase. Query snapshot es básicamente la respuesta que nos da el servidor de Firebase. Y como nosotros queremos entenderlo, vamos a decir query snapshot.forEach. Y vamos a decir que por cada documento quiero mostrar por consola cada documento los datos. ¿Ok? Entonces este getLinks lo vamos a llamar cada vez que cargue la aplicación. getLinks. Vamos a llamarlo aquí. Y si ven a mi aplicación, pueden ver que ahora por consola veo los datos que están en Firebase. Aquí está mi dato 1, los datos que he guardado. Ok, esto es útil. El asunto es que cada vez que yo guardo un dato, por ejemplo, guardemos una nueva página.
Por ejemplo, vamos a guardar una página llamada, no lo sé, vamos a llamar la página Twitch. Twitch.com, Twitch. Vamos a colocar una descripción, vamos a colocarle streaming website. Y vamos a guardar. Esto se guarda, nueva tarea agregada, pero como pueden ver no me da los datos de nuevo. Yo tengo que pedirlos de nuevo. Entonces, este es un enfoque, podría volver a llamar getLinks para volver a obtener los datos. O también en Firebase existe un método que se mantiene a la escucha, se llama onSnapshot. Entonces, tendría que cambiar algo de aquí. Por ejemplo, podría hacer esto. Podría decir, en lugar de obtener una única vez los datos, voy a utilizar onSnapshot. El onSnapshot recibe una función como parámetro. Y esta función se va a ejecutar cada vez que los datos cambien. Entonces ahora el query snapshot lo voy a recibir aquí. Query snapshot. Ok, y cada vez que los datos cambien, quiero que lo muestres por consola, los recorras y lo muestres por consola. Básicamente esto es lo mismo que antes, solo que ahora esto ya no necesito guardarlo en una constante. Y el await tampoco ya no lo necesito, porque esto es básicamente un evento. Entonces quedaría de esta manera. Ahora observen, si yo voy aquí en la consola me muestra los datos, pero si agrego uno más, por ejemplo, voy a agregar un dato más que sea una página, por ejemplo, youtube.com. Vamos a colocar aquí YouTube, el nombre de la página, y voy a colocarle, por ejemplo, videos website. Vamos a guardar y automáticamente me devuelve de nuevo los 4 o me devuelve todos los datos nuevamente. Entonces me está devolviendo todo para que yo los vuelva a pintar. Entonces esto es mucho más útil porque va a ser en tiempo real. Básicamente cada vez que cree algo se va a actualizar. Ahora, estos datos de aquí yo los quiero utilizar para poder pintarlos. Entonces tengo que guardarlo en el estado también. ¿Cómo lo guardo en el estado? Bueno, también creo un useState nuevamente. Vamos a ir aquí arriba. Y voy a decir useState, así como aquí tengo useFed. De nuevo vamos a importar useState. Y voy a decir useState. Y aquí voy a importar lo siguiente. Voy a decir, voy a importar, o bueno, voy a definir como estado inicial de la aplicación un arreglo vacío. Este arreglo vacío lo vamos a guardar en una constante que se llame, por ejemplo, links. Vamos a escribir aquí, vamos a guardar una constante llamada links. Y para actualizarlo vamos a utilizar una función llamada setLinks. ¿Ok? Tengo un estado, está vacío. Entonces cada vez que el getLinks me traiga los datos, yo voy a llenar este links, este arreglo de aquí. Porque es un arreglo, aquí está definido, es un arreglo. Entonces como es un arreglo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, esto de aquí me da algunos datos. Los datos que me da son estos: URL, description y name. Pero también me gustaría tener el ID. ¿Cómo obtengo el ID? Bueno, desde doc tengo la propiedad ID. Doc.id. Y bueno, en este caso vamos a verlo. Aquí está. Tengo el objeto, este es su ID. El objeto, su ID. El objeto, su ID. Y así. Entonces yo quisiera agruparlos en uno solo. ¿Cómo los agrupo? Bueno, puedo utilizar un objeto nuevo. Puedo combinar este objeto con este de aquí. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí una constante llamada documentos. Docs en plural. Esta es mi propia constante. Y aquí voy a decir, este docs vamos a añadirle un elemento nuevo. Le voy a añadir un nuevo objeto. Este objeto va a tener todo lo que tenga docData. Y le vamos a combinar también una propiedad ID. Que va a tener aquí, por ejemplo, el doc.id. Ok, de hecho aquí me falta un punto. Por eso que no sale. Ok, ahora sí. Entonces, en otras palabras, cada vez que él me traiga todos los datos, yo voy a combinar cada uno de esos objetos con su ID en un nuevo objeto. Entonces, por ejemplo, si yo ya quito esto de aquí y aquí debajo escribo, ok, muéstrame por consola los documentos. Vamos a ver que ahora tengo un arreglo de 5 elementos que son 5 tareas. Cada objeto está el description, el ID, el name y el URL. Está todos los datos relacionados con un enlace. Vengo al segundo, aquí están los datos de otro enlace. Y así, entonces está más ordenado. Entonces esto de aquí lo voy a asignar al estado. Para asignarlo simplemente voy a decir setLinks. Voy a establecer los enlaces basado en este arreglo de documentos. Entonces ahora ya tengo guardado los enlaces, solo que aún no lo estoy utilizando. Para utilizarlos lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a escribir debajo de este h1. O de hecho, en lugar de este h1 voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí un callMD de 8, por ejemplo. callMD de 8. Y aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a decir, desde links, entre llaves porque quiero interpretar los enlaces. Desde links, que es un arreglo, voy a empezar a recorrer uno a uno cada uno de estos enlaces. Por cada recorrido, de hecho vamos a escribirlo aquí. Por cada recorrido yo quiero que se pinte, por ejemplo, un h1 con el link.name.
que es por cada enlace yo tengo, por ejemplo, un nombre, un description, un ID. Bueno, quiero que se pinte el link.name. De hecho, aquí para que funcione tenemos que escribir return. Vamos a guardar. Y si voy en mi aplicación vamos a ver los 5 enlaces. Aquí están. El asunto es que tengo que colocarle una clave única a cada elemento. Y también quisiera que sea un poco mejor visto. Entonces, para hacer eso, en lugar de retornar un H1, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar aquí la llave. Voy a simplemente retornar un solo elemento. Así que voy a colocar un paréntesis. Y aquí voy a decir, voy a retornar un div. Un div con una clase cart. Y va a tener un margin button de 1. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, un cart body. Va a ser la clase cart lo que hace es añadir un recuadro en blanco. Entonces aquí voy a escribir un div. Vamos a escribir un h4 que diga, por ejemplo, link.name. Ese es el nombre del enlace. Luego vamos a escribir debajo también podríamos escribir una etiqueta p que sea el link.description. Link.description, tenemos que escribirlo bien. Y luego debajo una etiqueta a que nos lleve, por ejemplo, a link.url. Pero quiero que se abra una página nueva. Target su guión blank. Y aquí vamos a colocarle el nombre. Vamos a escribirle ir al sitio web. Go to website. Vamos a guardar. Vamos a formatear. Ok, vamos a guardar. Así quedaría. Y si vamos en nuestra aplicación, vamos a ver que tenemos recuadros. Aquí están. Aquí está la primera página, la descripción y su sitio. De hecho, si yo visito, por ejemplo, doy un clic aquí en Fastweb, doy un clic, se abre la página por un lado. Entonces estoy guardando ahora los enlaces. Ahora, esto de aquí no está luciendo muy bien, principalmente porque el formulario está muy ancho. Entonces vamos a colocarlo en un call MD4 o algo por el estilo. Vamos a escribir aquí arriba. El intform vamos a cortarlo y voy a decir call-md de 4. Escribe aquí call md de 4. Y aquí adentro pego el intform. Ok, vamos a añadir también un padding de 2. Vamos a formatear. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos, así luciría. Ok, un poco mejor. Ahora el call-md de 8. Vamos a añadir también aquí un padding de 2. Y así está. Ok, entonces ya tenemos finalmente nuestra aplicación que puede añadir un dato. Por ejemplo, si yo añado aquí un nuevo enlace http. Por ejemplo, google.com nuevamente, o bueno, vamos a añadir otro que sea, por ejemplo, github.com, github, y escribo aquí repo website y guardo. Esto automáticamente se agrega. Bueno, aquí está. ¿Por qué se ha agregado por aquí y no al final? Porque al final, como yo estoy iterando los datos y Firebase no me los da en orden, pues se muestra en este orden. Al final, básicamente me está dando los datos como estén en Firebase. Pero si ustedes lo quieren en orden, podrían crear otra propiedad que se llame order, le guardan el orden y así lo van ordenando, básicamente. Pero al menos por ahora funciona. Ahora, lo que quiero es también eliminar y actualizar. Vamos a empezar por eliminar, que yo creo que es el más fácil. Para eliminar, vamos a escribir aquí en el H4, al mismo nivel del H4, vamos a escribir aquí dos iconos. Entonces vamos a cortar esto de aquí y voy a escribir una etiqueta div. Vamos a pegar el H4. Y al lado del H4 vamos a escribir aquí una etiqueta i. Y esta etiqueta i va a tener el class name material icons. Y al lado vamos a colocarle, por ejemplo, bueno, aquí adentro, perdón, vamos a colocarle el texto close. Entonces ahora al lado de cada input vamos a ver un icono de X. Pero yo quisiera que tenga un color rojo, entonces vamos a escribir aquí text danger. Este color rojo viene desde Bootstrap, text danger. Ok, está en rojo. Ahora yo quisiera que esté al mismo nivel. Para hacer eso vamos a colocarle aquí al div que los contiene un class name que sea displayFlex. Esto viene desde Bootstrap. Y que utilice el justify content between para que los elementos, vamos a escribir content between, para que los elementos se coloquen uno a cada esquina. Así está. Ok. Ahora, esto de aquí me está dando un problema de que debería tener una clave única. Entonces vamos a colocarle al cart, cada elemento, un key. Y voy a decirle, quiero que utilices el link.id. Esa es su clave única de cada elemento. Ok, ya está. Ahora aquí también tengo otro problema. Me dice, using target bland sin un rel non-oper no referen es un riesgo de seguridad. Ok, aquí me da la solución. Copia eso de aquí. Y me dice que le añade esa propiedad a la etiqueta A. Perfecto. Guardo y ahora sí ya no tengo ningún error.
Ok, entonces ya tengo finalmente mi manera de poder tener un botón para eliminar, pero no hace nada. De hecho no es un botón, es tan solo un icono. Entonces como quiero que sea un botón y quiero capturar el evento click, pues simplemente vamos a manejarlo con el click. Voy a decirle a este input de aquí, perdón, a este etiqueta icon de aquí, voy a manejar su evento onClick. Y cada vez que dé un clic, voy a empezar a eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Bueno, vamos a crear una función también. La función pueden llamarlo como ustedes gusten. En mi caso lo voy a llamar... de hecho voy a colocarlo aquí debajo de este... Vamos a llamarlo onDelete. OnDelete link. Ok. Y lo que necesitamos para eliminar un enlace es tan solo el ID del enlace, el ID del documento. Por ahora tan solo lo voy a mostrar por consola. Entonces vamos a venir aquí y voy a decirle, cuando dé un clic vamos a ejecutar el onDelete link. Y lo vamos a ejecutar. Y lo que le vas a pasar en este caso va a ser el link.id. Ok, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo doy un clic aquí, ya no obtiene nada. ¿Por qué no obtiene nada? Porque al inicio se ejecutó la función. Entonces lo que tengo que hacer aquí es colocarlo dentro de una función flecha. Vamos a ordenarlo. Tengo que colocarlo en una función flecha, algo así. Ahora sí. Ok, entonces por ejemplo, si yo ahora doy un clic en YouTube, me da el ID de este recuadro, el ID de este documento. Y así me va dando cada vez que yo doy un clic el ID de cada uno de estos elementos. Ok, entonces ya tenemos la manera de capturar el ID. El asunto es que yo no tan solo quiero ver el ID por consola, quiero realmente eliminarlo. Entonces dentro de la función, en lugar de mostrarlo por consola, vamos a hacer una petición o una ejecución de función desde Firebase. Ahora, antes de hacer eso, vamos a hacer una confirmación. Que confirme el usuario que quiere eliminarlo. Vamos a decir window.confirm y aquí vamos a decirle, ¿estás seguro de querer eliminar este enlace? Ok, esto nos va a devolver true si el usuario le da aceptar. Si el usuario cancela o cierra la ventana, va a ser false. Entonces vamos a colocarlo dentro de un if. Vamos a cortarlo y vamos a decir if. Vamos a pegarlo. Y vamos a escribirlo de esta manera. If, si esto es true, pues vamos a escribir aquí console.log, vamos a ver el ID. Así de simple. Entonces ahora, si nosotros vamos y damos un clic en, por ejemplo, en este de aquí, me dice, ¿quieres eliminar este enlace? Le damos a aceptar y me demuestra, y bueno, en este caso me está devolviendo un texto que dice ID. Quiero el ID realmente. Ok, vamos a aceptar y me devuelve el ID. Pero si yo le doy un clic y le digo cancelar, no me devuelve nada. Esto significa que no se está ejecutando la función. Ok, yo le doy cancelar o cierro, pues no se ejecuta. Entonces vamos a decir aquí, si esto fue true, pues vamos a darle a Firebase, vamos a decirle debe collection, de la colección de enlaces del documento en donde tenga este ID, vamos a eliminarlo. Así de simple. Entonces de la colección de enlaces del documento que tenga este ID, lo vamos a eliminar. Es decir, el registro que tenga este ID lo eliminas. Y como esto es asíncrono, también vamos a escribir await. Para que funcione, vamos a escribir aquí async. Y debajo, una vez eliminado, vamos a escribir un console.log que diga task deleted. Ok, vamos a guardar. Y ahora, por ejemplo, si doy un clic aquí, me dice, ¿estás seguro de querer eliminarlo? Le damos a aceptar y se va. Ok, y me dice tarea eliminada. Vamos a eliminar, por ejemplo, esto de aquí, aceptar, se va. Le damos a eliminar. Y como el on snapshot se está ejecutando, es decir, aquí el on snapshot se está ejecutando cada vez que hacemos un cambio, este se refresca automáticamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos la manera de poder ir agregando tareas, eliminándolas y demás. Ahora, sería mucho más útil que en lugar de ver por consola me muestre una notificación o algo. Para hacer eso también podemos instalar otra biblioteca. De hecho voy a enseñarles cómo instalarla. Se llama Toastify o algo por el estilo. Entonces vamos a buscar esta biblioteca llamada React Toastified. Esta de aquí. Es muy simple añadirlo. Vamos a bajar un poco. Aquí está la biblioteca. Te permite mostrar estos mensajes de aquí. Entonces vamos a ir aquí. Voy a decir npm install React Toastify. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en la consola. Vamos a cancelar con control C. Vamos a dar un enter. Vamos a pegar y dar un enter. Y con esto decimos npm install React Toastify. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, tenemos que importar unas cuantas clases al inicio de index, que es el que arranca toda la aplicación. Entonces vamos a ir en index.js, donde está Bootwash, donde está Firebase. Y aquí deberíamos importar Toastified. Entonces voy a decir... de hecho, para no importarlo en el index, también podríamos importarlo en el app, ya que el app es el que contiene la aplicación. Entonces vamos a ir en app. Y voy a decir aquí, voy a importar desde React Toastified. Voy a importar desde aquí.
voy a importar Toast Container. Toast Container es un input, o perdón, no es un input, sino es un componente que nos permite poder mostrar determinado tipo de mensaje, pero tenemos que agregarlo. Vamos a añadirlo aquí. Antes de que acabe el container, voy a escribir aquí Toast Container. ¿Ok? Entonces este va a aparecer y desaparecer cuando nosotros ejecutemos una función. Ahora, este es el componente, también necesitamos sus estilos. Para importar los estilos vamos a ir, voy a importar desde React Toastified, desde la carpeta this, voy a importar su clase llamada React Toastified.css. ¿Ok? Y ahora sí, venimos en en LintForm y vamos a importar aquí arriba, desde React Toastified, su método para poder crear, digamos, mensajes. Para hacer eso, de hecho tiene varios métodos, pero en este caso nosotros queremos la manera de poder simplemente mandar un mensaje simple. Entonces voy a escribir toast. ¿Ok? Cuando utilizamos este toast, cuando queremos mandar una notificación. Por ejemplo, cuando yo creo, por aquí tenía unos cuantos mensajes por consola, vamos a reemplazarlos. Bueno, en este caso, de hecho aquí no era, sino vamos a ir en links. Aquí vamos a colocarlo. Ok, ahora sí. Entonces, cuando yo creo una nueva tarea, vamos a escribir, por ejemplo, algo como nueva tarea añadida o algo por el estilo. Pueden escribir lo que ustedes gusten. De hecho, hay propiedades para configurarlo y todo eso. Entonces, vamos a escribir aquí. Cuando yo creo una nueva tarea, vamos a escribir toast. Le ejecutamos y aquí colocamos el contenido, el mensaje. Pueden colocar lo que ustedes gusten. En este caso voy a escribirle new link agregado. Ok, y luego en un objeto le colocan el tipo de mensaje. Por ejemplo, en este caso voy a colocar success. Vamos a guardar. Y por ejemplo, ahora si ejecuto todo de nuevo en npm start y vamos en nuestra aplicación, de hecho vamos a cerrarlo. Bueno, de hecho Firebase no debí cerrarlo. Ok, vamos a venir aquí. Bueno, en este caso lo voy a arreglar dentro de un ratito en móvil. Ok, entonces tenemos aquí nuestra página. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a añadir un nuevo enlace. Por ejemplo, http. Voy a añadir cualquier cosa. Lo doy guardar. Se guarda y aparece el mensaje. Nuevo enlace agregado. Ok. Lo mismo cuando quiero eliminar. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiar. Y cuando quiero eliminar, en lugar de mostrar un mensaje por consola, vamos a mandar un mensaje con toast. Solo que en este caso vamos a colocarle ya no de tipo success, sino vamos a colocarle error. No es un error, sino es simplemente para que parezca en rojo. Estos son los estilos. Ok. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, enlace removido satisfactoriamente. Ok, y vamos a colocarle también una propiedad llamada autoclose, que es para que se cierre después de determinado tiempo. En este caso yo quiero que tan solo dure 2 segundos. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si elimino una tarea, vamos a esperar que aparezcan. Si elimino esa tarea, le doy a aceptar. Se elimina y me dice enlace removido satisfactoriamente. Dura 2 segundos y se va. Ok, entonces de esta manera vamos a ir añadiendo más código. Ahora, todo esto se refleja obviamente en la base de datos, pero también falta algo para terminar nuestra aplicación, el actualizar. ¿Cómo actualizamos? Bueno, al lado de la X voy a colocar también un icono de lápiz que me permite editar. Vamos a bajar justo donde se muestra todo eso, justo aquí. Y aquí tengo el icono del close. También voy a crear un icono de lápiz. Entonces esto de aquí lo voy a copiar. O bueno, voy a escribirlo para que no se confundan. Vamos a crear un class name que sea material icons. Vamos a escribir aquí también un color, o también lo podría dejar así con su color por defecto. Pero aquí adentro el icono que se va a mostrar va a ser un icono de lápiz, entonces se llama create. Guardo. Y aquí está. El asunto es que se separan porque este es un justified content between. Entonces para que se junten yo podría colocar estos iconos en una etiqueta div. Entonces ahora sí se separa el h4 hacia la izquierda y este div hacia la derecha. Y el div contiene estos dos elementos. Ahí está. Ahora, en cuanto al lápiz, lo que vamos a hacer es que cada vez que dé un clic, vamos a escribir aquí a un clic. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a guardar tan solo el ID actual que se va a actualizar. Para hacer eso voy a definir aquí arriba en el estado un useState. Y voy a decir lo siguiente. En el estado voy a guardar aquí un string vacío. Y lo que voy a guardar aquí va a ser el ID actual. Vamos a llamarle, por ejemplo, current ID. Y su método para actualizar setCurrentID. Ok, entonces cuando empieza la aplicación no hay ningún ID seleccionado, por eso está en blanco. Pero luego vamos a seleccionarlo cada vez que dé un clic aquí. Entonces voy a decir setCurrentID.
Y vamos a decirle aquí que le voy a pasar el link.id. Ok, esto va a guardar el ID actual que voy a estar actualizando. De hecho, también tenemos que ejecutarlo así con una función flecha. Ok, así quedaría. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestra aplicación, no existe un ID. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, para que nosotros podamos verificar. Si existe un ID, significa que está actualizando. Entonces, el formulario que ya no muestra, por ejemplo, el texto save, sino que muestra update. O, por ejemplo, si está un ID, tenemos un ID guardado, pues que el formulario ya no envíe para guardar, sino para actualizar. Entonces, de esa manera es como vamos a utilizar este ID. Ahora, para que esto se refleje en nuestra interfaz, vamos a pasárselo al formulario, ya que el formulario es el que pinta esta parte. Entonces, para pasárselo, vamos a colocarle aquí al momento de llamar el componente, que es el link.form add or edit. Vamos a pasarle varias propiedades. De hecho, vamos a corregir aquí, vamos a colocarlo de esta manera. Voy a colocar todo esto en una copia. Voy a copiar el add or edit link. También voy a copiar el current ID, que es el valor actual del ID, si está vacío o si ha seleccionado algo. Y también le voy a pasar los enlaces. ¿Cuáles son los enlaces? Los enlaces son estos de aquí. Son todo el arreglo de enlaces que tengo desde Firebase. Esto va a recibir el link form. Vamos a guardarlo. Entonces, en el link form lo que voy a hacer es que con estos datos voy a empezar a hacer una validación. Cuando cargue el componente voy a decir, ¿hay un ID seleccionado? No hay un ID seleccionado, está vacío, tiene algo. Entonces, para hacer eso vamos a llamar aquí el useEffect también. Y vamos a llamarlo por aquí. Vamos a colocar aquí debajo useEffect. De hecho, voy a minimizar la consola. Vamos a colocar useEffect. Ok. El useEffect, lo que vamos a hacer aquí es que voy a ejecutar algo. Esto, vamos a colocarle un arreglo vacío. Y le vamos a decir que cuando cargue, vamos a hacer una validación. Si props.currentID, que es el ID actual, es igual a vacío, entonces significa que no está actualizando, que está guardando. Entonces establece los valores setValues. Establece los valores en vacío, initial state values. ¿Ok? Caso contrario, si sí tiene un ID seleccionado, si por ejemplo un usuario dio un clic en el botón edit, se guardó el ID en el estado. Entonces si tiene un ID guardado, vamos a tratar de por ahora simplemente mostrar editing. Ok, guardamos. Y por ejemplo al inicio no aparece nada. Pero si yo doy un clic aquí, bueno, en este caso no se ha ejecutado. Vamos a ver por qué no se ha ejecutado. Vamos a ver aquí, doy un clic en set current ID. Set current ID, vamos a ver si tiene el mismo nombre. Ok. Y le paso el current ID. Vamos a ver qué pasó. Si props.current, vamos a verlo por consola. Props.currentID. Ok, está vacío. Allí aparece el icono, doy un clic. Y el clic parece que no está capturando o algo por el estilo. Vamos a verlo. Create on set current ID link.id. Creo que no lo está capturando. On delete set current ID. Vamos a verlo aquí con nuestro inspector de React. Vamos a ir aquí donde dice components. El link form. Bueno, links es el que tiene el estado. Ok, app links. Aquí está, link. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando cargamos la aplicación tenemos el estado vacío. Estos son los... Este es tan solo el único enlace. Y si bajamos en app... Ok, current ID, ahí está. Doy un clic. Y sí lo está capturando el ID, ahí está. Sí lo está capturando. Si tengo el ID, entonces lo que vamos a hacer es que si tengo el ID, quiero que me muestre el texto editing. Pero no lo está mostrando el texto editing. El asunto es que esto se debe ejecutar. Me lo había olvidado. Se debe ejecutar cuando nosotros le pasamos el props.currentID. Ok, entonces vamos a guardarlo aquí. Props.currentID. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si nosotros le damos aquí en editar, aparece el texto editing y su valor. Ok, entonces lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos un ID y le pasamos un ID, el ID actual, y está vacío, pues establecemos el estado como estaba, desde cero. Pero si tiene algo adentro, pues mandamos el console log editing
Y probablemente también queremos ver, por ejemplo, el valor de lo que se tipea. Por ejemplo, el valor del ID. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a escribir en lugar del texto editing. Voy a tratar de obtener el valor. De hecho, puedo escribir aquí props.currentID. Si doy un clic, esto me da el ID actual. Entonces vamos a añadir otra dirección. Vamos a añadir aquí, por ejemplo, de nuevo en Google. Vamos a decir http Google. Vamos a escribir Google por aquí. Cualquier cosa guardamos. Y por ejemplo, si damos en seleccionar, también aparece. De hecho, la notificación apareció tarde, pero también aparece el ID. Entonces cada vez que nosotros cambiamos, cada vez que nosotros seleccionamos o cambia el ID actual, se ejecuta esa función. Lo que vamos a hacer es que en lugar de tan solo mostrar el console log, vamos a tratar de hacer una petición a Firebase. Para hacer esa petición vamos a escribir aquí arriba una función que se llame, por ejemplo, getLinkByID, obtener un enlace por ID. Necesitamos un ID y lo que vamos a hacer es que desde la colección, vamos a decir desde DB, desde collection voy a importar desde la colección de enlaces un único documento por ID. Le digo .get. Entonces quiero de la colección de enlaces este documento con este ID y obténlo. Esto es asíncrono, así que también aquí debajo vamos a escribir await. Vamos a escribir lo que nos devuelva, vamos a guardarle una constante llamada doc. Y por ahora quiero mostrar por consola el doc.data, que son los datos que vienen. Ok, esto de aquí lo voy a guardar. Esto en un async. Y ahora sí, para utilizarlo vamos a decirle getLinkByID. Cada vez que cambie un ID, te voy a pasar el props.currentID. Y esto es lo que vas a obtener. Ok, vamos a guardar. Y por ejemplo, al inicio no obtiene nada, pero si yo doy un clic aquí, por ejemplo, le doy un clic en FastWeb, él obtiene los datos relacionados con FastWeb. Le doy aquí en Google y obtiene los datos de ese documento. Entonces con estos datos lo que voy a hacer es que no voy a mostrarlos por consola, sino lo que voy a hacer es que voy a establecer los valores del formulario. Voy a decirle, vas a copiar el doc.data dentro de los valores. Entonces, por ejemplo, ahora sí, si yo doy un clic en FastWeb, se llena el formulario. Si doy un clic en Google, se llena el formulario. Ok, una vez tengo los datos, lo que vamos a hacer es que esto también quiero que se refleje, quiero que cambie. Entonces vamos a bajar aquí en el formulario, en el botón, y en el texto donde dice save, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle, si props.currentID es igual a vacío, significa que está guardando, entonces que diga guardar. De hecho aquí que diga guardar. Caso contrario, si existe un ID, significa que está actualizando, entonces que diga update. Entonces, por ejemplo, al inicio es save, pero si doy un clic, cambia a update con los datos para actualizar. Entonces yo puedo alterarlo y doy un clic y se guarda. El asunto es que si yo doy un clic aquí, esto guarda por defecto, no actualiza. Entonces, al momento de guardar del handle submit, también tengo que hacer esa validación. Vamos a ir en el handle submit, entonces vamos a quitar esto de aquí, handle submit. Y aquí vamos a hacer un if, así de simple. Vamos a decirle, el if prevent default va a quedar igual, pero vamos a decir primero if. Y aquí es donde vamos a validar primero el agregar o editar. De hecho, si recuerdan, este agregar o editar se llamaba así porque hacía las dos cosas. Entonces vamos a ir en esta función. Vamos a ir en el agregar o editar de links. Y aquí es donde vamos a hacer la validación entonces. Para hacer la validación, pues un if simplemente. Vamos a escribir aquí. Vamos a cortar esto. Esto es para agregar. Si currentID es igual a vacío, pues significa que están guardando. Entonces ejecuta lo que ya veníamos haciendo. Caso contrario, vamos a ordenarlo. Caso contrario, si sí tiene un ID seleccionado, pues vamos a decir db.collection de la colección de enlaces. Voy a pasarte un ID. doc.currentID. Te voy a pasar el ID actual guardado y voy a actualizar. ¿Con qué lo voy a actualizar? Voy a actualizarlo con el links object, con el objeto que me esté pasando en el formulario, el links object. Ok, entonces eso también es asíncrono, await. Y una vez actualice, vamos a pasarle lo mismo, una notificación, un mensaje que diga, por ejemplo, enlace actualizado satisfactoriamente. Ok, aquí vamos a colocarle tipo info para que sea de color, un color amarillo, creo que es el toast. Ok, y luego, una vez actualices, vamos a colocar el setCurrentID en vacío. ¿Para qué? Para que el ID de nuevo cambie y ya esté en blanco y ya no haga más peticiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí y agrego algo y guardo, esto se agrega.
Ok, funciona. Pero si quiero actualizarlo, doy un clic aquí en el lápiz. Esto se muestra los datos en el formulario. Ok, le digo, esto no es así. Esto tiene que decir, por ejemplo, Twitch. Aquí tiene que decir Twitch. Y aquí que diga, por ejemplo, streaming website. Ok, vamos a darle a actualizar. Y actualiza, me dice link actualizado satisfactoriamente. Ok, entonces ya tengo el CRUD. Pero ahora si vuelvo a tipear el formulario, doy guardar y agrega. Ok, entonces hemos terminado finalmente con nuestra aplicación. Es muy sencilla de esta manera. Ahora, algo más que podríamos hacer también a partir de aquí es añadir otros conceptos como aplicaciones web progresivas. Es decir, que cada vez que nosotros vamos agregando datos, estos se guardan en memoria caché y ya luego cuando nosotros quitemos la conexión a internet, pues los datos se sigan agregando. De esta manera podríamos entenderlo mejor. Ahora, en cuanto a los manejos de errores, recuerden que como estamos utilizando sync await, este código de aquí, que son las peticiones, podríamos cortarlo y colocarlo dentro de un try catch. Ok, aquí iría el código anterior y en el catch iría el error. Console, vamos a escribir un console.error y mostramos el error. Básicamente de esta manera es como manejarían los errores aquí en React. Y eso es todo. Esto es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos creado un CRUD con React y Firebase. Ahora, a partir de aquí ya vienen otros conceptos como validaciones. Por ejemplo, para validar una URL, podrían escribir aquí, ok, esto es de tipo URL y quiero que lo valides con una función. Para validarlo es muy simple, de hecho se lo voy a mostrar. En el inform, al momento de guardar el enlace, al momento de establecer, de enviar, podríamos hacer una validación. Voy a crear esto. Vamos a escribir aquí. Voy a crear aquí una constante que se llame valid URL o validate URL. Validate URL. Y esto va a recibir un string que va a ser la URL. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que se envíe el formulario vamos a validarlo. Podríamos hacer algo como esto. Ok, necesito validar una URL. ¿Cómo valido una URL? Bueno, podríamos buscar algo como esto. Puedo escribir aquí en Google simplemente validate URL regex JavaScript, por ejemplo. Ok, vamos a escribir aquí en Stack Overflow. Simplemente para darle un ejemplo rápido. Y por ejemplo, si quieren validar una URL, quiero una simple nada más. Por ejemplo, esta de aquí. Ok, esta de aquí vamos a copiarlo. Ok, vamos a... Con HTTPS, de hecho, sería bueno HTTP, FTP. Vamos a copiar el primero nada más. Ok, vamos a pegar esa función o el return. Vamos a pegarlo aquí. Ok, esta es la función. Lo que va a testear no va a ser el value, va a testear el string. Ok, y nada más. De hecho, quiero que retorne... Esto va a retornar true o false. Vamos a ver. El validate URL. Entonces, cada vez que se envía un dato, vamos a escribir validate URL. Y le paso aquí en el validate, le voy a pasar desde values el URL. Ok, vamos a guardar. De hecho, voy a mostrar esto por consola. Este validate lo voy a colocar en un mensaje por consola. De esta manera quedaría. Ok, entonces cada vez que yo agrego un dato, por ejemplo, yo agrego un dato, guardo, me dice false. ¿Por qué? Porque inserté cualquier dato, no es una URL válida. Entonces yo podría decir esto, en lugar de mostrarlo por consola, podría decir, si no es un dato válido, si es false, pues yo quiero que retornes un mensaje de toast, una notificación, donde está, por aquí estaba. El toast. Bueno, aquí no tengo al parecer, vamos a copiar uno de aquí. Ok, quiero que copies una notificación. Y quiero que envíes una notificación que diga algo como esto. Bueno, de hecho, quiero que retornes para que salgas de la función y quiero que envíes una notificación que diga algo como esto. Invalid. Quiero que diga invalid URL. Ok, el tipo va a ser warning. Y vamos a darle que se cierre rápido. Auto close. De hecho, no me está dando completado porque aquí no lo estoy importando. Vamos a importarlo desde React Toastified Toast. Ahora sí, vamos a escribir aquí y voy a decirle, quiero que se cierre después de un segundo nada más. Ok, vamos a guardar. Por ejemplo, vengo aquí y le digo, ok, quiero guardar una nueva URL. Coloco esto de aquí, doy guardar y me dice inválida o URL inválida. Entonces ya no se agrega. Si por ejemplo tipeo algo bien, por ejemplo http sonwebsite.com y escribo aquí un nombre cualquiera, una descripción, eso sí es válido porque es una URL válida.
aunque no existe obviamente. Luego también podrían hacer una petición. Hay muchas formas de validar esto. También podrían hacer una petición, si responde un 404, pues no, que no se agregue o algo por el estilo. Entonces eso incluso lo hice en una aplicación de Electron, que se lo dejaré aquí en la descripción. Pero al menos ya tenemos una idea de cómo ir mejorando la interfaz. Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les recomiendo que lo dejen en los comentarios. Y también está la comunidad de Slack y Discord para que puedan unirse y puedan hacer sus preguntas allí. Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en próximos videos.